para que entendamos el contexto de la Reforma Protestante, quiero llevarte en el tiempo al siglo IV, exactamente o aproximadamente, mejor dicho, en el año 312 de nuestra era, en donde un personaje llamado Constantino el Grande tuvo una batalla en una región, y en esa batalla él vio en el cielo un signo de una cruz, y al lado de ese signo él vio esta frase, según se cree: en este signo vencerás. Y esto pues sabemos de que se refería al cristianismo, porque desde hace alguna época empezó a verse este símbolo de la cruz como el símbolo del cristianismo. Y cuando él llega ya al trono de Roma, él, en lugar de seguir persiguiendo a los cristianos, porque antes de esto, los primeros 3 siglos de la era de la iglesia, esta sufría persecución, depende del emperador que llegara al trono. Algunos eran más tolerantes y no los perseguían, o los perseguían poco, y otros arreciaban la persecución, eran más ingratos y más intolerantes contra los hermanos, contra los cristianos. Pero al llegar este hombre al Imperio Romano, al trono, él hizo oficial la religión de Estado, el cristianismo, y aquello que un día se había mantenido puro debido a la persecución, debido a que tenían que pagar el precio por seguir al Señor, empezó a tener privilegios la gente, y aquella iglesia que otrora había vivido en santidad, en pureza total, empezó a corromperse. Y a partir de este momento, a partir de esos años, de allí surgen las catedrales que conocemos hoy alrededor del mundo. Quiero decirte de que incluso eso nos ha afectado hasta las iglesias que nos llamamos protestantes o evangélicas, porque antes no existía eso de tener grandes locales, grandes edificios donde la gente se congrega hoy. Y no digo que esto sea malo, tener todo esto, pero la iglesia de los primeros 3 siglos fue una iglesia cercana a la gente, incluso las cartas de la iglesia, del Nuevo Testamento, de los Hechos, nos enseñan de que la iglesia era en las casas de los hermanos, de los cristianos, de los creyentes. No existían los locales como tal, como los conocemos ahora. Ahora bien, esto empezó a corromperse, y los que antes eran los primeros en ser martirizados o ser perseguidos o ser encarcelados, que eran los líderes, pastores de las iglesias u obispos de las iglesias, ahora ellos tenían privilegios de parte del Imperio Romano. Y esto como consecuencia trajo que ya los hombres de Dios ya no llegaban o no anhelaban servir a Dios por el amor a Dios, sino que y a las almas, sino que por una posición, por un estatus y por el beneficio monetario y material que ellos recibían. Y a partir de ahí empezó un periodo que se le conoce como el oscurantismo, y eso es de lo que vamos a estar hablando en nuestro próximo video. No te lo pierdas. Dios te bendiga hoy.